la cortina. Arriba. Eso. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa que hemos dado en titular, sí, El Transformador. Y El Transformador tiene una continuidad con el programa anterior, porque tiene que ver con un aspecto que hace a la energía, y la energía es vida, y todos somos electrodependientes. Y podemos tener diferencias en políticas energéticas, pero en definitiva no en que lo que circula y lo que nos habita y lo que somos y necesitamos, porque es una necesidad, es de la energía. Y a su vez, esto de que todos somos electrodependientes desde el punto de vista de no necesitar justamente pasar por ese aspecto, sino darnos cuenta que en un quirófano, en un estudio médico, en un odontólogo necesitamos de la energía. Y la energía nos habita, y si la energía nos habita, es vida. Y si la energía es vida, también te decimos que podemos transformarnos. Mientras haya vida, hay posibilidad de transformación. Y cuando hablamos de transformación, hablamos de el transformador en el sentido de la energía, pero a su vez el transformador desde el sentido de que nosotros podemos transformarnos. ¿Y de qué manera? Y muchas veces a través de ese qué pasa con lo que nos pasa, qué pasa con lo que nos habita, qué pasa con lo que sentimos. Y también de acuerdo a eso, que es una pregunta ante nosotros mismos, ¿qué pasa con lo que nos pasa con el otro, con ese otro y esa posibilidad de empatizar con ese otro? Es decir, ponernos en esos zapatos y fundamentalmente en los zapatos con piedras de los otros, en ese lugar que es donde verdaderamente es interesante habitar. Por eso que tratamos de darle en la transformación un contenido y un continente. Creo que ambas son palabras que hacen a los valores. Y estamos hablando de los valores humanos. Y cuando tenemos invitados de lujo, como el día de la fecha, tenemos la posibilidad de hablar de la realidad, que la realidad nos interpela y la realidad nos convoca y nos evoca. ¿Para qué? Para transformarnos. Buenas tardes, bienvenidos a El Transformador. El Transformador, el lugar donde se discuten las políticas energéticas del país. Y si yo te digo que estamos en El Transformador hasta las 16, te digo que vos nos estás sintonizando en FM 94.9. Sí, allí en el dial, en la 94.9. Cobertura, capital, zona norte, zona sur, zona oeste. Allí nosotros estamos presentes. Hoy no podemos hablar de colectiveros, pero sí de tacheros, sí de camioneros. Sí también podemos hablar allí en los remises. Vos en el auto nos sintonizás y vos formás parte de nuestro mundo y fundamentalmente nosotros podemos habitar en el tuyo. Por eso es que la 94.9 FM nos sintonizás. Pero si no tenés un sistema multimedial y ahora todo el mundo te dice streaming y tenés radio por streaming y TV por streaming. Por eso que vos nos podés encontrar por medio de www.fmradiocristal.com.ar y allí nos podés escuchar y allí nos podés ver y allí tenés un portal de noticias con un equipo de periodistas y allí tenés redes propias y allí tenés toda la navegabilidad de toda la programación que está y que se viene. Si hablamos de redes propias, Instagram, FM Radio Cristal 94.9, Twitter, FM-Radio Cristal, Facebook, Radio Cristal. Y decirte todo esto también es que en las redes tenés placas informativas de los periodistas que trabajan en el portal para darte todas las noticias. Así que ingresando a las redes vas a tener toda la ola, en este caso, de noticias, las más importantes, ya sea económicas, políticas, sociales, culturales, de salud como internacional. Y también tenemos periodistas especialistas en fútbol. Notarán que allí se hacen presentes también las novedades vinculadas al mundo del fútbol. Y luego, dicho todo esto, te digo que tenemos app propia, también la aplicación, es decir, en la navegabilidad de la página lo vas a poder encontrar en esta plataforma multimedial que a partir de la semana que viene tenemos trivias con juegos también para que vos ganes y formes parte y ganes premios. Y después también tenés la posibilidad de la aplicación. ¿Cómo haces para la app? O en www.fmradiocristal.com.ar la descargas o si no directamente en Play Store colocas FM Radio Cristal y allí estamos en todos tus aparatos celulares. En un solo clic nos cliqueas y nosotros estamos presentes en cualquier y desde cualquier parte del mundo. Dicho todo esto, te cierro con la plataforma
plataforma, porque si no nos podés ver y escuchar en este momento por YouTube con la plataforma propia, suscribite, algo que siempre me dice mi equipo, Nico, decilo y nunca te digo, suscribite, forma parte, que te va a sonar la campanita y que vas a saber cuál es ese el programa que vos elegís para escucharnos durante las tardes conmigo, las mañanas con Hernán, con Tito y así por el regreso y también la noche, que es lo que se viene. Dicho todo esto, en YouTube nos encontrás en La Lupita, sí, nos encontrás en Radio Cristal 94.9. Bienvenidos a esta, la fusión del año, FM Radio Cristal 94.9. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? A través del Servicio Meteorológico Nacional. De a poquito va bajando, ya no estaríamos con lluvias en este momento. Mayormente nublado, hay como una llovizna que fue de la hora anterior. A ver, la temperatura 17 grados 5, la sensación térmica exactamente igual. La humedad está subiendo, 61%, la presión es tan alta, ténganlo en cuenta, 1021.8 hectopascales, el viento es sudeste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Mañana vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 22, tarde-noche, lluvias aisladas. Se va a hacer extensivo las lluvias para todo el sábado, con una mínima de 18, una máxima de 21, que se va a hacer extensiva para todo el domingo, también, con una mínima de 18, una máxima de 21. Y el lunes, probabilidad de chaparrones, ya no estamos hablando de lluvias, pero probabilidad de chaparrones con sol, mínima de 19, máxima de 22, martes mínima de 17, máxima de 21, dijiste, no, el martes ya no llueve, hay probabilidad de lluvias. Para la tarde-noche, el día que no llueve es el miércoles con una mínima de 15 y una máxima de 23 grados. Y ahora ya estoy con mi co-conductor y con mi invitado de lujo. Realmente, si hablamos de medios hoy estamos con un grande en lo que tiene que ver con los medios, en lo que tiene que ver con la cultura y mucho más. Estoy primero con mi co-conductor, presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola Richard, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, continuando, tuvimos una hora en el programa anterior de Cultura. Ahora vamos a tener una hora que va a ser un lujo, 45 minutos, vamos a aprovecharlo al máximo, en donde es historia y política, vivencias. Yo lo defino como un hombre de bien, como un militante, como un hombre de valores que cuando tuvo que jugar, jugó, perdió, ganó, en la historia de la vida, sufrió, sonrió, pero sigue en pie, militando, haciendo historia y construyendo, ¿no? Con su familia, construyendo. Para mí es un honor que estés con nosotros hoy. Te agradezco que hayas aceptado mi invitación y verdaderamente me emociona tenerte frente a mí porque hay mucha historia vivida, no contada, porque hay muchos, está de moda ahora, viste, que todos vivieron lo que vivieron, pero no vivieron nada. Vos lo viviste y lo sufriste. Así que gracias por estar. Preséntalo. Y si estamos hablando de él, estamos hablando sin lugar a dudas de un gran comunicador. Expresidente de TELAM, exgerente de ANSES, ha sido también asesor de Gabriel Mariotto, Ana Jaramillo, que le mandamos un cariño muy grande ya sea a Gabriele como a Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, una gran universidad. Vamos a hablar sobre este tema también con él. Y si hablamos de Nakam Pop, hablamos de él. Hablamos de Martín García. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No será para otro todo eso? No, sos vos. Es para vos. Mi padre tenía dos formas de comentar una cosa así. En una decía, te habrá parecido. Y en otra decía, completamente. Y en una palabra, en pocas palabras. Todo. Martín, y si te tuvieras que definir vos, ¿quién es Martín García? Yo algún día me planteé qué es lo que quería hacer. Y mi respuesta fue, quiero ser un muchacho de mi época. Me parece que eso es suficiente, digamos, para definirme, porque hemos vivido
lo que se vivió en mi época, digamos, ¿no? Desde los Beatles hasta la guerrilla, Montoneros, los golpes, los bombardeos de la Plaza de Mayo. Todo. Todavía me acuerdo de la cara de un piloto que venía en el avión y pasó arriba de mi colegio, colegio primario, por supuesto. Después dije, no puede ser que haya visto la cara de un piloto arriba del avión que venía de bombardear la Plaza de Mayo. Y después en la vida encontré ya un par de personas que efectivamente vieron la cara del piloto ese día. Así que han pasado muy rasantes sobre las casas, y uno que te imaginas que en un lugar, yo estaba en ese momento entre Ciudadela y Ramos, saliendo del colegio primario, que te pase un avión ahí nomás y que le vea la cara al piloto no es una cosa de todos los días. Claro. Te puede pasar, nunca te puede pasar, pero claro. Después encontré otras dos personas que habían visto lo mismo, digamos, que yo en otros lugares, en otro geográficamente ese mismo día, pero en distintos lados. Claro. Y dije, bueno, lo habré visto. Yo en ese momento juraba que le había visto la cara al piloto, ¿no? Piloto joven. Martín, ¿y cuándo ingresás netamente, si bien todos somos animales políticos, en la política en sí? Yo creo que soy un militante, digamos, un militante, un político no profesional, digamos, un militante del campo nacional y popular. Yo escuchaba a Perón por radio, digamos, cuando era pibe. Escuché, por ejemplo, el estallido de la bomba que puso Carranza en el subte de la Plaza de Mayo. Claro. Lo escuché en la radio, mientras escuchaba a Perón. Y me parece que mi madre era de la Acción Católica, mi padre era gerente de General Electric, ¿no? Que tenía la mitad de su directorio gente de Estados Unidos. Entonces, yo creo que forma parte de lo que uno se construye a contramano, digamos, ¿no? De estar del lado del peronismo, que Perón era como una palabra mágica, digamos, completamente demonizada, pero, digamos, era como lo prohibido. Entonces me parece que por ese lado me empecé a prestar más atención. Y después seguí, digamos, no milité en Montoneros de casualidad, porque, digamos, un día fui al Descamisado a ver si podía hacer algo. Yo trabajaba en la inmobiliaria en Aedo. Llegué a la redacción del Descamisado, que dirigía Dardo Cabo. Era una casa chorizo, digamos. Claro. Tenía todas las ventanas abiertas, era un día de verano. No había nadie. Yo entré, no había nadie. Fui caminando por lo que sería el patio de costado de la casa chorizo. Estaban todas las puertas abiertas de las habitaciones. No había absolutamente nadie. Se ve que se habían ido a comer y muy cómodos dejaron todo abierto. Y después no volví. Fue ese momento que se me ocurrió, bueno, a lo mejor me salvó la vida que no hubiera nadie. Claro. Pero, digamos, siempre estuve de ese lado, o sea, del lado porque hay una cosa que me parece que no se ha visto todavía. Yo de casualidad un día la vi y me imagino que la veo, que nosotros fuimos los únicos privilegiados en la época que éramos niños, digamos. Yo me acuerdo un día que estaba en la vereda y pasa un muchacho y me dice, ¿tenés el vale para el regalo de Reyes? No, le digo. Tomá. Entonces me empoderó, digamos. Me dio el vale para un juguete el Día de Reyes. Por las características de mi familia, no era un chico que jugaba en el club del barrio, ni que iba a los campeonatos de Vita, digamos. Ni siquiera me dejaban andar en bicicleta, por temor a la avenida Rivadavia, al cruce de la vía. Pero sí fui y crucé solo Rivadavia y crucé la vía el Día de Reyes para ir a buscar mi regalo con el vale. Qué lindo.
Qué linda imagen. Tenía 9 años. Y bueno, hice la cola y cuando me tocó a mí entré, era como un galpón enorme, estaba lleno de juguetes hasta el techo, todo lo que daba a la vista, ese galpón grande, un galpón del ferrocarril, completamente lleno de juguetes. Yo le digo, ¿y cuál es mi juguete? No sé, elegí vos, me dice. Y entonces elegí un camioncito que había que llevarlo con piolín. Me pusieron el piolín ahí, me vine con el camioncito. Cosa rara, años después, cuando inauguran el Centro Cultural Kirchner, rearman la oficina de Evita. Sí. Yo entro para ver cómo era, vi varias cosas que había visto de pibe, entre ellos el camioncito que yo había ¡Qué elegido. bárbaro! Así que ¡Qué me empezaron a emocionante! saltar las lágrimas. Dos chicas que hacían de cuidadoras me miraron como diciendo, este viejo, ¿qué pasa? Y digo, me voy porque si no me voy a poner a llorar. Y me fui muy emocionado porque de 4 o 5 juguetes que había ahí, estaba ese camioncito. Estaba el que yo había elegido. Y me parece que cuando a Perón no lo dejaban volver, cuando lo prohibían, cuando lo tenían exiliado, los pibes como yo, que habían sido los únicos privilegiados, los fueron a buscar. Y hicieron lo que había que hacer, digamos. Así como el ejército argentino estaba empoderado por Henry Kissinger y por toda la parafernalia de la Escuela de las Américas, en contra, digamos, de la gente que no quería que Estados Unidos fuera nuestro dueño, digamos. Bueno, ellos también se empoderaron y tomaron armas, que además era el ejemplo del Che, digamos, toda la romantización de la revolución, de la ¿no? revolución de la cubana. Me parece que fueron esos chicos que fueron los únicos privilegiados, Sí. que cuando crecieron los fueron a buscar, ¿no? Qué interesante. Martín, eso ¿y qué que es decís. ser Nacan Pop? Nacional y popular. Sí. ¿Qué? ¿Cuál ¿Qué es la es? pregunta? ¿Qué es? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ser nacional y popular? ¿Es ser peronista? Yo creo que ser nacional y popular es ser de Sandro también. Es ser del Beto Menéndez, qué sé yo, el Loco Gatti, no sé. Claro, pero qué contradicciones, ¿no? Porque cuando decimos ser nacional y popular. Bueno, lo que pasa es que hay un nacionalismo que es oligárquico, digamos, A son eso los dueños iba. de la tierra. Claro, a eso iba. Los que viven de arriba, los que se llevan el 30% o más del producido en los granos y en la carne que exporta Argentina al exterior. Sí, y además, fíjate que, Martín, que por ejemplo, hablamos de nacional y popular. Y muchos que crecieron con necesidades, ¿sí? Como Gatti, como, algunos jugadores, no recuerdo el nombre en este momento, Bueno, el mismo Maradona. pero Maradona no renegó nunca de Nunca. su origen, mientras No. que los otros, Tevez sí. exactamente, es el que Tevez, el papá del nieto de Maradona, bueno, el Kun, fíjate cómo hubo una transformación en esa gente. Entonces hicimos nacional y popular. Usaron lo popular para llegar, pero después se olvidaron del pueblo, que es la base de todo, ¿no? De las necesidades. Yo de percibo y- que a veces se lo relativiza al Nacan Pop. Lo nacional y popular. Bueno, no es una obligación, digamos, Claro. es una observación, Claro. ¿no? Es una manera de observar un lugar que te permite disfrutar de los triunfos de Messi también, Claro. que te permite comprender el amor de Bangladesh, de Pakistán y de la Claro. India por Argentina. Qué grande eso que estás diciendo. También recuerdo de esa época nuestra de los 70. Claro, porque digamos, ellos también han sufrido a los ingleses. Claro. Los 2 goles que le hace Maradona a los ingleses han quedado en la memoria de todos esos pueblos. Es verdad. Claro. Porque en la India, por ejemplo, los ingleses tenían prohibido que se hilara, que era una costumbre Sí, popular, señor, digamos. así es. Y macheteaban a las mujeres que hilaban. Así es.
de la misma forma que destruyeron el Paraguay, digamos, Exactamente. con la asociación de Sarmiento, de Mitre, los franceses, los brasileños, porque como toda esa región de Chaco, de Formosa, etcétera, tenían el algodón, Sí. que es lo que vinieron a buscar los ingleses. Te voy a tirar 3 nombres. Pero perdóname, Sí. Solano López, Francisco Solano López, Sí. el mariscal, Sí. tenía la misma máquina textil que tenían los ingleses. Claro. Por eso no se la perdonan. Y para Qué que bueno eso no que estás diciendo. y para que no hubiera resistencia, mataron a todos los varones de 12 a 40 Así años es. antes de irse, en forma, no en batalla, sino Sí, sí. iban aniquilando, digamos, para Mansalva. que nunca más hubiera un ejército que defendiera eso. Además, te quiero decir algo que está relacionado con lo que vos decís. El Día del Niño que nosotros conocemos acá no es el Día del Niño paraguayo, Claro. porque hay un simbolismo totalmente puesto, ¿no? Se conmemora la tragedia de esos chicos que se pintaron la cara para parecer adultos y se inmolaron Así por el es. Paraguay. Yo te dije antes, y discúlpame si te interrumpí, pero No, cuando nombraste a Solano López, nombraste a un patriota, para mí, ¿no? Pero yo te voy a decir 3 o 4 nombres de la historia argentina para que me los definas. Porque creo que cuando nombramos lo nacional o lo antinacional, hay cosas que a veces no cierran y las tenemos que definir bien en la figura de cada uno. Belgrano, con una palabra definir. un grande, un grande. San Martín, San Martín es el más grande de todos, ¿no? Roca, Roca tiene dos partes, digamos. Por un lado, defendió el territorio para que no se lo quedaran los mapuches chilenos, y por otro lado, aniquiló, digamos, a la raza de los indígenas. Era un poco la idea del conquistador de la época, que también usaban los norteamericanos matando a los indios. claro. Y los portugueses y los holandeses y los ingleses explotando a los negros de África, Sí. llevándolos para venderlo como mercadería. Lo último de esa época que te quiero preguntar, el acuerdo Roca-Rusiman, ¿qué simbolizó para la Argentina? El acuerdo Roca-Rusiman, no sé si fue el padre o el hijo. El que hijo, hizo. el hijo. Ese fue una entrega total, digamos, a la Argentina. Listo. Más o menos como los acuerdos que intentaba Menem con Estados Unidos, digamos. ¿Y los de ahora? Y los de ahora. Y lo de ahora igual. Sí, esta sumisión de Milei a los norteamericanos, a los ingleses particularmente, y al capital internacional de BlackRock y compañía, que Sí, sí. digamos está asociado a un sector del judaísmo, pero que no tiene nada que ver con la condición de judíos, sino Exactamente. con la condición del capitalismo de Elon Musk y de Sí. BlackRock, de Rothschild, Sí. de Rockefeller, digamos, Sí, sí. de esos grupos económicos que hoy día son más importantes que muchos países, ¿no? Sí. Vos sabés que cuando comenzaste a contar la historia de que viste la cara del piloto cuando nos bombardeaba, yendo a esa etapa que creo que ahí comienza la historia negra de la decadencia argentina, fuertemente, había existido antes la historia negra, que era hasta que viene la revolución del 43 y se transforma la Argentina, ¿no? Desde mi punto de vista. Y si comenzás a pensar desde el 55, pon el del 43 en adelante, porque ahí estuvo la época de oro de la Argentina, con el peronismo, y llegamos a hoy. ¿Qué nos pasó? Y además hay otra cosa que no la quiero dejar escapar, que veo que ahora hay muchos bocones que se dicen peronistas, y están tiroteando continuamente a Néstor y Cristina Kirchner, cuando yo creo que Néstor y Cristina Kirchner fueron la continuación de ese peronismo histórico, respetando los derechos y los valores, habiendo tomado una Argentina que estaba destruida, porque en el 2001, recordemos lo que estaba pasando, dentro de todo se hizo algo. Y entonces hay muchos que se dicen peronistas y que reniegan de esa historia.
O sea, yo creo que hay una deformación histórica muy grande. Y cuando decimos hay muchos que se dicen peronistas o que dicen soy peronista, en el fondo no son peronistas. ¿Qué opinas? Lo que pasa es que hay una satanización de todo lo que sea peronista. Digamos. Claro. Eso forma parte de la campaña que hace Estados Unidos para dominar la Argentina, e Inglaterra también. Entonces te dan, llegan a poner a algunos compañeros en un lugar tal que dicen de otro, es muy buen candidato, no parece peronista. Claro. Como si ser morocho, tener que ver con lo criollo o tener ideología de apoyo a Perón, que es un descendiente indígena, Perón, sí, señor, igual que San Martín, fuera una cuestión de raza. Nosotros no creemos en las razas, primero porque no existen, ya está demostrado que no existen razas, que no hay más parecido entre un mosquito y un hombre que una variación diferente de raza, no existen las razas. Eso ya está demostrado científicamente. Pero además, digamos, es lo que usan los poderosos, ¿no? Utilizar parte de la población para ponerla en contra de las mayorías a través de alguna lisonja, digamos, ¿no? Entonces hay gente que sueña con que los poderosos lo miren con cariño, le pasen una mano por el pelo y le den una sobra de su mesa. Bueno, son ilusiones del viejo y de la vieja, como decía el tango. Creo que hay una cosa mucho más poderosa, que es el orgullo de ser hermanos, digamos, y de ser compatriotas. Claro. Sí, debería ser así. Tiene mucho más energía, eso, ya que hablábamos de energía, Sí. mucho más poder que esta cosa de creerse que uno es más que otro, digamos. Esas son giladas. Claro. Como hay mucha gente que es gil, estos tipos hacen campañas permanentes para desvalorizar todo lo que corresponda a los valores de quien se quiere destruir. Yo creo que tenemos una cultura, una historia y una población extraordinaria. No solamente Belgrano y San Martín, podemos hablar de Chacho Peñalosa, claro, de Felipe Varela, claro, de Facundo Quiroga. Claro, los Felipe grandes. Varela era una persona extraordinaria, Sí. un tipo que salía con 40 peones y llegaba al campo de batalla con 4.000 personas que se iban sumando por los territorios que pasaba, que luchaban por la patria, no luchaban por mayor terreno. Por eso nada, la historia mitrista los tapó. Sí, bueno, Mitre sigue siendo, a través del Diario de la Nación y de su asociación que no está declarada, pero digamos desde que asume la nueva conducción hace unos años, Sí. Son socios de Clarín. Clarín es parte ya tiene parte de las acciones, digamos. Por eso hacen los eventos del campo juntos, antes competían. Ese es un sector del país que está en línea directa con Inglaterra, digamos. Totalmente. Inglaterra trata de quedarse con la Patagonia, nunca ha dejado de trabajar sobre eso. El Perito Moreno vino para eso. Qué interesante lo que acabas de decir, el Perito Moreno vino para vino eso. A relevar a ver qué había, Exactamente. qué riqueza había, qué cosas había, qué fauna, qué flora. Sí. Fue con Teddy Roosevelt en una oportunidad, en una cruzada a todo el sur, que había sido el presidente de Estados Unidos. Así es. Y hay una frase célebre que en aquel momento le dijo al Perito Moreno, ¿no? Le dijo, Latinoamérica va a ser dominada el día que deje de ser católica, apostólica y romana. Bueno, después se ocuparon, digamos, también de colonizar a la Iglesia Católica. Claro, porque la revolución contra Perón la hicieron las sociedades católicas, digamos, las acciones, ¿cómo es? Acción cristiana, sí. Bueno, de todas las iglesias. La iglesia como tal, como la hizo el emperador romano,
tiene dos características que han tenido fuerza en Argentina. Uno, la denuncia de pedofilia, y dos, Claro. Haber estado contra los gobiernos Sí. populares. Claro. De ahí salió la revolución del 55. Martín, Acordémonos ¿cómo fue? de Cristo Vence, Claro. la bomba, ¿no? Claro, Y los en las aviones. bombas y en los aviones. Sí. ¿cómo fue tu paso por Telam y qué sentís hoy con lo que está pasando en Telam? Bueno, yo tengo mi mujer que hace unos meses está trabajando en Telam, así que ha quedado colgada de un perchero, y tengo un hijo que entró en Telam antes que yo, no mucho antes, pero 6 meses antes que yo, que cuando yo ni pensaba ir a Telam, ni se me pasó por la cabeza. Así que acompaño la lucha, mi mujer va a las 7 de la mañana a relevar a los compañeros que están toda la noche, con otras compañeras y otros compañeros, yo la acompaño porque esa hora no es una hora para andar una mujer sola en la calle. Y bueno, como yo soy presidente de ACAPI, que es la Asociación de Comunicadores Argentinos Sí. por Internet, Así es. y ahí nosotros hemos hecho circular varios banners Sí. en defensa de Telam. Por supuesto, en todos los programas de radio que yo hago por streaming, tengo el cartel de defender a Telam para que salga en pantalla, digamos. Y cada tanto voy yo también a acompañarlos y qué sé yo. He participado en la lucha de Telam la otra vez cuando Lombardi la quería cerrar. Así es. Así que es un lujo que me di, porque que los trabajadores me dejaran marchar con ellos, habiendo sido su presidente. Creo que fue el único presidente que dejaron marchar con ellos. Para mí fue un gol de otro partido, digamos, que me pusieran a mí al frente de Telam. Eso fue un acuerdo entre un pedido de Néstor, que le dijo a Mariotto: quiero que me des uno igual que vos. Se refería a uno que no quisiera después de Telam ir a trabajar a Clarín o a La Nación. Claro. Como Mariotto nunca lo hubiera hecho y yo tampoco, nunca me interesó. Así que yo asumí, y lo que hice fue escuchar mucho a la gente, digamos, no solamente la gente de adentro, sino también la gente de afuera. Claro. Porque cuando uno lo ponen de funcionario, lo primero que hacen los compañeros es ver si uno le contesta los llamados, ¿no? O si es un guacho que ahora que lo nombraron no le da pelota a nadie. Así que bueno, pero yo, digamos, no tenía ningún problema, es mi costumbre, digamos. Yo soy un buen comprador de ideas, digamos, es lo que mejor he hecho en la vida. Comprar ideas, no robar, pero sí comprar Qué ideas. interesante. Y Martín, ¿cuáles fueron las mejores ideas que sentís vos que compraste? Y muchas compré, muchas. Yo he hecho campañas. Mira, hice campañas. La primer campaña como candidato a diputado de Quintela la hice yo. Y después le hice 2 campañas a intendente y 2 campañas a gobernador. Así que después fui asesor de él 8 años en la Cámara de Diputados, 4 años de la hermana en la Cámara de Senadores. Pero no solo eso, yo he hecho campañas para PAMI, cuando estaba Matilde Menéndez, con Anthony Quinn, con Amelita Vargas, con Osvaldo Miranda, con Juan Carlos Torri. Esa fue una idea que compré, por ejemplo. Eso fue una gran idea de tener a los actores que la gente grande había visto joven, digamos. Claro. Eso fue una gran idea. La pagamos bien, pero nunca pudimos llegar a pagar lo que valió para nosotros espiritualmente incluso, y con el impacto que tuvo. Martín, sí. y del allá y entonces al aquí y ahora, del allá y entonces al aquí y ahora, ¿cómo se comunica? Y hay que ver un poco, digamos. Me parece que hay caminos filosóficos o humorísticos que funcionan mejor que otros, que cosas prehechas. Y después, yo por ejemplo no le atribuyo tanta importancia a las redes como se le está atribuyendo, que indudablemente la tiene, digamos, porque este aparato que está en la presidencia nació de ahí, digamos. Claro. Y de la impronta
nosotros para desafiar lo establecido militábamos por Perón. Claro. Estos, para romper un poco con los padres, militaron por Milei. Hay una diferencia de calidad, teniendo en cuenta que Perón llega a la presidencia después de haber hecho muchas experiencias, de haber leído mucho a grandes autores. Hay un curso de peronismo de la Universidad de Lanús que dirige Pancho Pestana, Sí. que enseña todos los textos que leyó Perón antes de ser presidente. De grandes pensadores, de grandes estrategas, de grandes intelectuales, ¿no? Yo creo que, digamos, tendría que ver qué cosa y para qué objetivo, digamos. En general, yo me inspiro mucho en lo que tengo que hacer frente al tema que tengo que hacer, digamos, no tengo ideas generales. Pero apuesto primero a la comunicación, Sí. después a la claridad. Ujú. Yo creo que a la gente hay que hablarle con mucha claridad de cosas muy concretas, digamos. Total. Después, atrás de eso, hay una cosa fundamental que es el espíritu de eso, que también hay que crearlo, digamos, que está en el aire, pero que hay que fijarlo. Y después creo que siempre hay una gesta, es decir, Claro. todo es una gesta y hay que transmitirlo como una gesta. ¿Y qué crees vos hoy que hay que gestar, Martín? Y yo creo que hay una gran oportunidad que nos ha dado la historia, que es tener disponible la causa del amor por los demás para desarrollar, ¿no? Porque ha quedado tanta gente colgada de amor y tantas Qué bueno situaciones eso que está diciendo. duras, Tanta gente quedó colgada de claro, amor. que es una gran causa esa, digamos. Sí. Si yo hoy tuviera que hacer una campaña para un presidente, diría un presidente que tiene barato el pan y la leche, ¿no? Porque eso es amor concreto, digamos, ¿no? Sí. Y como eso, tantas otras cosas, ¿no? Dos preguntas, ¿no? Porque da para tenerte otra vez acá. Y que, Da para horas. sí, da para mucho. Pero simplemente, ¿qué fue Néstor y Cristina para vos, esa etapa? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la viviste? Y la otra, que es mi última pregunta, para que después Ale, ¿cómo nació la era de los encuentros De que la llevas Westergel, adelante vos? de la agrupación Westergel. Nosotros queríamos hacer una reunión, digamos, ¿no? De compañeros. Ujú. Y pensamos que era hora de digamos, dar por satisfecha la etapa de los centros que eran Discepolo, Mansi, Calabrini, Jaureche y Marechal, y pasar a una nueva categoría de nombres, como podían ser Carela, Oestergel, etcétera. Elegimos a Oestergel porque yo lo conocía, Oestergel, Qué interesante. porque la gesta de El Eternauta es la gesta de lo que queda del Ejército Nacional con los civiles después del golpe del 55. Qué bien. Si uno analiza ese grupo que queda, hay un ingeniero, un músico de la Sinfónica, un empleado, una ama de casa con su hija, un obrero de la construcción, un albañil, un chico que trabajaba en la ferretería del barrio. Ese era el mundo de los años 50. Sí, señor. Y cuando salen y se suman al ejército que estaba organizándose para pelear contra los alienígenas, el ejército ese era un ejército de barrio, de pueblo. Era un ejército del peronismo, no un ejército antipopular, digamos, de los que mataban a los compañeros en José León Suárez, o que asesinaban a Valle,
mientras Aramburu dormía la siesta. Así es. Y eso, yo no sé si, yo estoy seguro que Oesterheld nunca se enteró, digamos, de eso, pero yo lo leo, digamos, lo estoy viendo, porque Oesterheld no era peronista, era más bien antiperonista. Pero cuando hace El Eternauta queda ligado naturalmente al peronismo. Fíjate que fue un estandarte que tomó también la última etapa. Yo dije Claro. Néstor y Cristina, y ahí apareció. ¿Cómo era este hombre que vos conociste, este ser humano? Oesterheld. Sí. Era un hombre de ideales. Era geólogo. Ujú. Había empezado a hacer cuentitos en abril para niños. Así es. Es el inventor de la bruja cachabacha. Mirá vos. Lo creó él. Mirá vos. En La princesa Titina y no sé qué, era y el ratón parmesano, que era un cuento de la época de los reyes y las princesas, para niños. Y claro, lo que pasa es que las chicas, Elsa Oesterheld le criticaba no haber podido contener a las chicas, Claro que cayeron todas. para que no militaran tan peligrosamente. Pero eran las chicas lo que lo metieron a él en el baile, digamos, porque todo el barrio, todos los muchachos que estaban atrás de las chicas, 4 chicas hermosas, talentosas, todos los muchachos del barrio que estaban atrás de ellas eran todos compañeros peronistas, de la juventud peronista. Y muchos de ellos montoneros, como los esposos de las chicas y demás, que fueron asesinados. Entre paréntesis, un movimiento impresionante. Montonero llegó a tener 6 provincias. Le sacó $60 millones a Born. Quiero decir, era una organización fuerte, exitosa además. Lo que pasa es que al final, bueno, tuvieron mucha presión, fueron combatidos, la CIA estuvo en el medio. Fueron infiltrados. Claro, fueron infiltrados, los pusieron en contra de los sindicalistas, y a los sindicalistas en contra de ellos. Hay un gran gesto de Kunkel un día que se conmemoraba la muerte de Rucci, y Kunkel fue y dijo, pido disculpas por sus compañeros. Un grande Kunkel, un Carlos Kunkel, dirigente. El gran flaco. Martín, ¿y cómo era Néstor y cómo es Cristina? Nosotros la premiamos en la Oesterheld a Néstor y a Cristina en el 2000. Así es. Cuando Antes. 8 años antes que fuera presidenta, cuando estábamos en la fábrica, en IMPA, que era una fábrica que recuperada y que tuvo una gran actividad cultural, y ahí hicimos algunos escenas de la Oesterheld, que era un lugar donde había estado Evita, que la habían querido sentar con los directivos de la fábrica, y ella fue y preguntó dónde estaba, quién era la delegada de las mujeres, y fue y se sentó al lado de ella. Esas cosas contaban ahí. Y ahí nace lo de Naki Pop, en un homenaje que Ernesto Jaureche le hace a don Arturo, y hace un afiche que dice una fiesta Naki Pop, y ahí yo tomo Naki Pop y lo tomo también como nombre de la agencia de noticias, la Nacional y Popular, que después se usa como adjetivo, todo el mundo lo usa como un adjetivo o como una definición, digamos, de género. Bueno, es un mundo con muchas cosas para masticar. Oesterheld era un tipo muy humilde, muy firme, pero al mismo tiempo asombrado, digamos, ¿no? Queda un reportaje que yo le hice en la casa de mis padres que estaban de vacaciones. Yo estaba haciendo un programa 5 por Buenos Aires en Radio Belgrano, recién me había recibido el locutor, y los cito a él y a Osvaldo Ardizone para que se conocieran entre sí, que no se conocían, eran de la misma generación. Claro. Un grande Ardizone, un poeta extraordinario, un gran periodista deportivo, no solamente.
y los junto en una mesa a comer fideos, y después le hago un reportaje a Oesterheld. Y años después, un día me llama uno de los nietos y me dice: che, Martín, hay un coleccionista de sonidos de Mar del Plata que dice que rescató un reportaje a Oesterheld. Qué bueno, le digo. Así que cuando me lo mande, dice, te voy a avisar para que lo vengas a escuchar con nosotros. Bueno, qué sé yo. Pasó un tiempo y un día me llama y me dice: che, ¿te acordás que te dije que había un coleccionista que había encontrado un reportaje a Oesterheld? Sí, es el que le hiciste vos. Claro, el tuyo, claro. O sea que se ve que había conseguido la cinta de la radio, claro. Que todo se grababa, y que quedó eso, porque digamos en esa época nosotros hacíamos un reportaje con los cassettes y después lo borrábamos, claro. Para hacer otro, porque era carísimo. Sí. Claro, sí, de acuerdo. Así que bueno, la única voz de Oesterheld que anda dando vuelta por ahí es la que vos le grabé yo. Y ahí se nota su humildad, ¿no? Se nota. Dicen mucho. Muchos ex detenidos que pasaron por allá por el cruce allá de la General Paz, en La Matanza, donde lo tuvieron a él los últimos tiempos, que fue un hombre con dignidad, que estando Totalmente. quebrado, reventado, ayudaba y les daba ánimo a los jóvenes Así que caían es. ahí. Se nos fue el programa, pero quiero el último ping-pong. Dale. Néstor Kirchner. Néstor Kirchner es un gol de otro partido, digamos. Era un tipo pragmático, con capacidad, jovial, muy personal, con mucha energía, que hizo lo que tenía que hacer y hacerlo bien, digamos. Y con un gran espíritu, con un gran coraje, con gran valentía, con claridad, con sencillez, sin ningún mambo. Era un trabajador, digamos. Dio todo lo que podía, por eso se murió. Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina es una personalidad. Hay que ser presidenta de la nación en la Argentina, ¿no? Exactamente. Eva no lo logró. Isabel lo sufrió. Lo sufrió. Lo sufrió haciéndose cargo de todo lo que le había encargado Perón, digamos, porque ella fue muy firme. Exactamente. Ella nacionalizó las bocas de expendio. A los laboratorios los puso en regla. Fue muy digno lo que hizo ella, pero hay que ser presidente en un país medio machista. ¿Y si te digo Ana Jaramillo, Martín? Y Ana Jaramillo, primero que fue una militante. Sí. Sacrificada y dio todo. Y después que fue una mujer brillante. Es una mujer brillante. Es una mujer brillante. Es una mujer brillante, es militante, aprendió mucho del viejo Leónidas Sadi, fue su colaboradora en la Cámara de Senadores. Estuvo con él y con Castiñeira de Dios en el diario La Voz, haciendo periodismo, reportajes y demás. Y estuvo en la radio La Voz del Continente de Costa Rica, que trabajaba para la Revolución Sandinista, claro. Que era atacada por aviones, claro. Con metralla y qué sé yo, y ella estaba ahí firme, y que fue la gran colaboradora de escritor que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, Puigros. Fue Puigros, en México. Y por último, Martín, tenés la posibilidad de tener una escalera al cielo. ¿Con quién te gustaría encontrarte? Con Diego. Con el Diego. Sí. El Diego va a ser como Jesús. Mirá vos. El Diego va a ser como Jesús. Me encanta la emoción de esos ojos y de esa mirada. Nos encontramos el próximo jueves en El Transformador y mañana nuevamente en Cultura Energética. Jueves y viernes de 14 a 15, Cultura Energética. Y El Transformador de 15 a 16. Maestro, ha sido un lujazo. Muchas gracias. Gracias. A mí también. Gracias. Y 3 palabras. Gracias por existir. Gracias, Martín García. Muchas gracias. Y nos encontramos mañana. Chao, gracias, los amamos.